Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión llega un personaje estelar a este relato. Irrumpe para incendiar todo este panorama que ya de por sí venía convulsionado por tantos conflictos y tantas guerras. No lo esperen más, aquí está, ya llegó, el petróleo. Este es el episodio 14. Después del devastador diluvio que azotó al planeta Tierra en el año 2314 a.C., para mayor conocimiento, por favor, repasar el episodio 4 de la serie El origen de las civilizaciones, que hace parte de nuestro catálogo de producciones que se encuentra ordenado en nuestras listas de reproducción. Después de haber llovido sobre todo el orbe terrestre 40 días y 40 noches, después de haber prevalecido las aguas por un espacio de 150 días sobre la Tierra, toda la superficie del planeta fue cambiada por el cataclismo y entre las muchas cosas que pasaron, sucedió que inmensos bosques fueron sepultados. Desde entonces se han transformado en el carbón de piedra de las extensas capas de hulla que existen hoy en día y han producido también enormes cantidades de petróleo. Con frecuencia la hulla y el petróleo se encienden y arden bajo la superficie de la tierra. Fíjate que cuando en las escrituras mencionan el asfalto, la brea, el alquitrán, se están refiriendo precisamente en algunas ocasiones al petróleo, de la que por mucho, pero por mucho tiempo se desconoció el origen de su naturaleza real, pero también esa brea, betún, alquitrán, asfalto, va a hacer referencia a una sustancia tipo resina que provendría de una especie de pinos, como es el caso del alquitrán o la brea con la que Noé impermeabilizó el arca. Tengamos en cuenta que el mismo Dios es el que le ordena a Noé que con brea embetunara por dentro y por fuera el arca. Y es que el arca va a ser construida antes del diluvio. Antes del diluvio no tenemos ni el registro fósil ni el combustible fósil como el petróleo. A ver, todo esto aconteció antes del gran cataclismo. También es obvio que el alquitrán no se va a obtener básicamente del petróleo. También se puede obtener mediante la destilación y transformación de algunas maderas resinosas como las que se obtienen del ciprés o los cedros del Líbano. No obstante, en varias ocasiones, en algunos eventos que la Biblia menciona, que la Biblia registra, el petróleo está presente, ya sea a partir de las maderas de los árboles que hemos mencionado ya aquí, o de esos yacimientos en los pozos del desierto cuyo origen se desconocía. Porque es que como ya lo vamos a encontrar en muchos pozos, ya vamos a tener muchos pozos a lo largo y ancho de la antigua Mesopotamia, así como en las zonas bajas del Valle del Jordán, o sea, vamos a encontrar muchos pozos petroleros. Cuando Moisés era un bebé y el faraón de Egipto mandó a matar a todos esos niños, Jocabet, su madre, lo puso a salvo colocándolo en una arquilla de juncos que dejó correr por el río Nilo. Y dice Éxodo 2:3 que ella calafateó la arquilla con asfalto y brea, poniendo al niño en un carrizal a la orilla del río. Bueno, esa palabrita que se usa ahí para asfalto es la misma palabrita que se usa en Génesis 11:3 para referirse al asfalto o betún que se importaba en Egipto de la región del Mar Muerto y que los egipcios usaban especialmente para embalsamar a los muertos. Solo que en Génesis 11:3 está hablando de la construcción de la Torre de Babel en la llanura de Sinar, cuando todos esos babilonios, seguidores del gran rey Nimrod, se dijeron unos a otros: vamos,
hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y es que desde esos tiempos remotos de los que nos está hablando la palabra de Dios, en la Mesopotamia ya abundaban el petróleo y sus productos afines. Ya existían pozos de asfalto en la proximidad de Babilonia, tanto como en otras partes del país. Cuando descubrieron que el asfalto era durable, estos primitivos constructores babilonios los usaron muchísimo en la edificación de sus estructuras. Miren, y es que el asfalto pegaba pero también los ladrillos, que resultó muy difícil separarlos cuando se demolieron muchos de esos edificios. Fue casi que imposible desprender ladrillos de las ruinas antiguas en cuya construcción se usó el asfalto cuando se empezaron a dar todas esas excavaciones arqueológicas a partir del siglo XVIII. Es que estos sumerios fueron una cosa bastante brava. Ahora, por otro lado, en Génesis 14:10 aparece nuevamente el asfalto con el que se calafateaban las embarcaciones. Se menciona ahí en ese pasaje que el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, el actual sur del Mar Muerto, donde todavía hasta el día de hoy salen a la superficie cantidades considerables de asfalto. Y estas flotan sobre el agua como una prueba más de que el valle de Sidín se encuentra en la actualidad cubierto por las aguas del Mar Muerto. De ahí que a este mar se le diera el nombre del lago de Asfaltites. ¿Cómo la ven? Interesante dato, ¿no? El petróleo viene de la raíz petra, que quiere decir piedra, y de óleo, que quiere decir aceite, es decir, aceite que proviene de una piedra. Abundaba mucho en las zonas aledañas al Mar Muerto, razón por la cual los habitantes de los pueblos llegaban hasta ahí para abastecerse de aceite para sus lámparas. ¿Ustedes nunca se han preguntado, alguna vez nos han preguntado por qué la Biblia menciona tanto el aceite que enciende las lámparas? Pues ese aceite es combustible para mantener prendida la llama de las lámparas. Es eso, combustible. Petróleo, aceite de piedra, el oro negro ya circulaba por todos esos territorios desde aquellos tiempos. Ahora, relacionen por favor el oro negro con todos estos territorios, la promesa hecha a Abraham que reclaman los judíos, las tierras de Alá que van a reclamar los musulmanes, y ahora, después de los primeros acuerdos de Sainz-Picot, ¿a manos de quién van a quedar las administraciones de estas tierras que quedaron repartidas después del derrumbamiento del Imperio Otomano en medio de promesas dobles y unos complots más bravos? ¿Ya están armando el rompecabezas del conflicto? ¿Ya tienen más o menos idea de por qué está pasando lo que está pasando? Ahora todos los 13 episodios anteriores que hemos relatado hasta aquí empiezan a cobrar total sentido. ¿Ya descubrieron que el agua moja y el petróleo prende? Bueno, vayámonos preparando para el incendio que se nos viene encima con la administración, las negociaciones y las peleas que se van a armar cuando descubran el petróleo en todas esas tierras que tanto hemos venido mencionando aquí. Vámonos a una pausa, tomen un poquito de agüita y ahora nos vemos.
nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcast, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. No dejen de pasar por nuestra página web, estamos compartiendo novedades. La manera como las antiguas civilizaciones concebían la existencia del fuego era bastante llamativo e interesante. No solamente el fuego, sino también su origen. Desde los antiguos sumerios, los griegos, por ejemplo, quienes desde su origen creyeron a través de su mitología que Prometeo se lo robó a los dioses, porque no le tenía miedo a ninguno de ellos y se lo entregó a los humanos, y por eso le metieron su castigo. Las llamas sagradas que ardían en Irán desde tiempos inmemoriales y que extrañamente nunca se apagaban. Ahora recordemos que los iranios son en la actualidad los antiguos persas. Ellos van a abrazar el Islam y todo este asunto del petróleo debajo de sus tierras va a ser algo muy sensible, intocable, mejor dicho, sagrado. Hay un libro archirrecontra super mega espectacular de Tom Holland que se llama Fuego Persa, que nos habla de todo esto, de los antiguos fuegos sagrados de los iranios a la esplendorosa civilización que levantaron los persas en el oriente. En los registros de la historia también se habla del fuego griego, las incandescentes bolas de fuego de Bizancio. El petróleo va a tener hasta un componente medicinal casero por allá a finales del siglo XIX porque lo utilizaban para todo. Usted se cortaba en un pie con un pedazo de vidrio y se hacía una herida, la abuela inmediatamente salía corriendo, abría la tapa redonda de su lámpara de gas y mojaba la punta de su dedo en la gasolina de la lámpara y se la untaba en la herida para desinfectarlo. Las excavaciones van a empezar en diferentes puntos de la geografía del globo, uno de ellos en Pensilvania, en Titusville, para ser más exactos. Cuando se fijan que esta sustancia negra brota de la tierra y descubren que metiéndole un tubo a la erupción logran aumentar el chorro y así se da el origen de las extracciones, cosa que también va a empezar a suceder en el Cáucaso. Curiosamente porque su utilidad no va a ser como entendido, ¿sí me hago entender? De repente las lámparas que funcionaban con aceite de ballena ahora las van a comenzar a abastecer con petróleo y dura mucho más. De esta manera se da origen al alumbrado público. ¿Cómo la ves tú? Estamos en el siglo XIX. De la lámpara de la cocina de la abuela pasó a las lámparas públicas en las plazas, en las calles y en los parques. Todo esto coincide con los experimentos en el transporte sobre ruedas, o sea, el carro. Estos experimentos se dan no solamente en Estados Unidos, también se dan en Francia, también se dan en Alemania, en varias partes. Se matan la cabeza viendo cómo hacer andar ese motor. Prueban con la electricidad, después llega Diesel y crea el motor de pistón. Llega Taylor y crea la cadena de montaje. Aparece Ford con el ensamble de los automóviles. Y como nada es coincidencia en esta vida, se da el convenio de los Rockefeller con las firmas de las vías férreas, o sea, para los trenes. Es a través de los trenes que el petróleo va a empezar a ser transportado en barriles, pero ese petróleo venía en esos barriles de cualquier manera. A veces venía muy espeso, sucio, otras veces venía viscoso, en otros muy denso. Y para que la vuelta se acabara, lo que hacen es que se inventan la manera de embarrilar todo ese petróleo con una calidad estándar. Ahí es donde nace la Standard Oil Company. ¿Lo están mirando tú? Ya van naciendo los negocios de transporte y de comercialización del petróleo. Y con todo esto, las compañías que se mueven alrededor de este negocio, de este lucrativo negocio que estaba empezando a nacer. Mientras tanto, en el país de la naranja mecánica, Holanda, en el corazón del negocio del diseño y la fabricación de los barcos, nacerá la Shell. La Shell, marca registrada comercial que vio la luz del mundo en 1891. Mira, finales del siglo XIX. Y alrededor de la Shell empiezan a aparecer nuevas compañías multinacionales comercializadoras de petróleo, como la Exxon, la Chevron, Mobil, ESO.
Texaco y una lista larga que sobrevino después. Henry Ford, que seguía trasnochándose porque no hallaba la forma de hacer que el motor de los carros anduviera sin electricidad, descubrió por fin que estos cobraban vida con un derivado de la gasolina, convirtiéndose así en el combustible de los automóviles. Y cuando la gasolina se besa con la cadena de montaje de los vehículos y además con todo ese mundo de la comercialización que se estaba moviendo, trae un descubrimiento para la raza humana en ese momento, porque todo un universo productivo nace. La construcción de carreteras, las ensambladoras, mejor dicho, lo que nació fue trabajo, empresarismo y nuevos estudios alrededor del combustible fósil. A partir del descubrimiento del oro negro, imagínense, nace la gran industria automotriz. No, ahí lo que tenemos es cuento para rato. El carro entra a reemplazar el carruaje y el motor de pistón a los caballos. O sea, quedamos fue hechos. Y como veníamos hablando ya de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, del experimento con combustible con los carros, pasamos a los de los aviones, pasamos a los trenes. En Inglaterra, por ejemplo, es Inglaterra la que decide cambiar en los barcos que funcionaban a base de carbón, ahora pasan a funcionar con petróleo. Y es aquí en este preciso punto donde sincronizamos con lo que veníamos hablando del Islam, luego de la caída del Imperio Turco Otomano y la mano de reparticiones de las tierras árabes después de los acuerdos de Sykes-Picot. ¿Y eso como qué? ¿O como por qué? ¿O como por dónde? Pues resulta que para los ingleses, en todos sus avances a base del petróleo, el Medio Oriente que se acaban de repartir y de armar a su antojo, se convierte inmediatamente en un punto estratégico geopolítico y le hacen una más buena a todos esos jeques porque firman con ellos una cantidad de contratos de exploración, perforación y comercialización de todo el petróleo del antiguo imperio persa en sus tierras, nada más y nada menos que por 90 años, sin regalías, o sea, el supernegocio. ¿Cómo vieron el severo golazo que les metieron los ingleses? Recuerden que todo esto se está dando en el momento en el que todos esos pueblos árabes, antiguamente otomanos, los franceses y los ingleses, los están convirtiendo en estados, armados a su conveniencia. Tengan en cuenta que hasta este momento, para los árabes, en sus territorios desérticos, el recurso más importante es el agua, no el combustible. Hasta ese momento, ¿no? Entonces, por eso estos tipos de contratos que ni los ingleses se los creían, mientras que los árabes, antes de convertirse en países, ya los estaban tumbando. O sea, la estafa maestra. Pues también hay que tener en cuenta que los pueblos árabes estaban en proceso de independencia después de 6 siglos de imperialismo. Los ingleses y los franceses no. Estos estaban en procesos de industrialización. O sea, ellos no chuparon sangre, chuparon fue petróleo. Por eso ese cuentico que dice que apoyaban sus luchas en contra del imperio era la jugarreta que les hicieron para apoderarse de severa masa de oro negro que tenían debajo de la tierra. O sea, aquello era brutal. Ustedes ya se acuerdan que en el episodio pasado yo les dije que sobre una mesa empezaron a echar lápiz y trazar rayas y líneas, armando países a su antojo, y los estados les quedaron a los árabes como masticados y todos híbridos. Pues el criterio para armar esos límites y dibujar esas fronteras que usaron los ingleses y los franceses correspondió al diagrama territorial que todas esas multinacionales petroleras que ya les mencioné habían calculado de toda esa ruta de yacimientos de petróleo a lo largo y ancho del Medio Oriente. ¿Cómo la vieron ahí? Agárreme ese trompo en una uña. Por eso es que usted ve en los mapas unos países tan inmensos como Arabia Saudita y otros tan chivolos como Qatar, la sede de la Copa del Mundo en el 2022.
Los grandes concentrados de petróleo del globo terráqueo, por Dios bendito, yacen en estas tierras. Las producciones al año del petróleo de Irán, por ejemplo, es para volverse locos con esas cifras. Obviamente, cuando el mundo árabe viene a despertar de su letargo, es cuando caen en cuenta de lo que les han hecho. Les han pegado severa cirugía plástica a sus pueblos, se los repartieron como piñata a la francesa y a la inglesa, se dan cuenta que les prometieron una mano de cosas que nunca les cumplieron y que lo mismo le prometieron a otros. A los kurdos, a los judíos, a los musulmanes, o sea, se los bailaron a todos en su cara y en su propia casa. Es entonces aquí cuando aparece un personaje de reparte clave en todo esto, Calouste Gulbenkian, un armenio. ¿Se acuerdan de los armenios? El genocidio del 1.000.000 de armenios. Bueno, este señor Gulbenkian, quien había nacido en el seno de una de las familias comerciantes más importantes de Armenia en el imperio, en pleno momento en el que se va a dar la repartición de los territorios que los otomanos dominaban, este señor saca de su bolsillo un lápiz y traza de la manera más precisa y además elegante, con semejante caché. Miren, la vida y obra de este señor, Calouste Gulbenkian, a mí toda la vida me ha llamado la atención. Lo he leído y estudiado desde que yo era un chavito. Me he trasnochado de lo bueno leyendo su biografía. Bueno, él saca de su bolsillo un lápiz y traza los límites del imperio turco-otomano, lo que le facilita todavía mucho más a los ingleses su repartición del Medio Oriente. Toda esta gente pasó de ser colonias del imperio otomano a ser el alimento de Inglaterra y Francia en torno al nuevo imperio que se alzaba frente a sus ojos. La industria petrolera, que se va a convertir en la pelotera. Por eso ahora a ti se te hace más fácil entender por qué toda esta gente se defiende hasta los dientes de las incursiones, las intromisiones y las invasiones en sus tierras. Ellos ya saben las intenciones con los que les llegan a sus tierras. ¿No ve que ellos estuvieron todo el siglo XX como ellos en sus tierras áridas y desérticas se volvían cada vez más pobres y llevados, mientras que todas estas potencias se volvían cada vez más millonarias con el petróleo que era de ellos? Entonces empiezan a surgir personajes que comienzan a cuestionar la vuelta y se preguntan, hola, pero ¿por qué si nosotros somos a los que nos nace gratis la materia prima en nuestras propias tierras, por qué entonces tenemos que estar tan arruinados? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Nace entonces la genial idea de renegociar los contratos, esos que les dije que eran de 90 años, que les hicieron firmar en el merequetengue que les armaron, y arranca entonces de manera meteórica el primer intento de nacionalización del petróleo árabe. Y la cosa estalla en Irán con el golpe de Estado de 1953, orquestado por Estados Unidos, vamos tío, que no podía faltar en este baile, junto con la Gran Bretaña contra el primer ministro Mohammad Mossadegh, solamente por intentar detener el proceso de nacionalización del petróleo árabe hasta que llegue el Super Avenger que le va a dar el giro a la cosa política del petróleo, Juan Pablo Pérez Alfonso. Y prívense, no es un pájaro, no es un avión, no es Superman, no es un árabe, no es ni persa ni turco, es venezolano. Se crea el semejante invento que va a intentar acabar con todo ese derroche y es la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ese no es ningún invento árabe, mijiticos lindos, es un invento venezolano. Y la OPEP la creó para garantizar autonomía y liderazgo de los países petroleros sobre sus industrias frente a los intereses de empresas extranjeras. ¿Cómo la vieron ahí? O sea, una indirecta muy directa. Pero él la hacía principalmente por la autonomía comercial del país productor del combustible sobre su propio combustible. O sea, en su caso particular, que el recurso del petróleo venezolano lo manejaran los venezolanos para el desarrollo del pueblo venezolano, sin el dominio de los extranjeros. ¿Ya entienden un poco más la cosa política del petróleo en Venezuela? Porque Pérez Alfonso crea esta organización sentado, adivine con quién, pues con los árabes, y llegaron a una conclusión. Vamos a renegociar los precios y los contratos. Nosotros vamos a controlar la producción y la negociación de nuestro petróleo y los precios. O sea, como quien dice, se les acabó el baile. Llegamos los dueños del negocio, socio, y me le van bajando el volumen a la música que está muy alta porque yo estoy en mi casa. Estamos hablando de los años 70.
El impacto de esta reorganización fue de tal magnitud que creó en Occidente la inolvidable crisis energética, porque en el mercado la crisis con el petróleo creó una terrible convulsión, como la que se puede armar en cualquier momento en el que las bolsas del mundo se convulsionen si una crisis de tal magnitud vuelve a ocurrir en la industria petrolera. Con este conflicto suscitado a partir del combustible fósil, que era tan necesario, obligado de abordar en esta serie dedicada al pueblo de Alá, vamos a comprender de manera mucho más clarita, hilito por hilito, el conflicto que le armaron a dos pueblos hermanos, hijos del mismo patriarca, que reclaman la misma promesa y que hoy por hoy pelean la misma tierra. En esta serie se vienen 3 episodios seguidos sobre el conflicto palestino-israelí, que estalló en 1948 y continúa en el presente con la misma intensidad del primer día. Resumimos y nos fuimos. Una de las consecuencias geográficas que dejó el diluvio en nuestro mundo fue la del yacimiento petrolero. 2. El alquitrán, el betún, el aceite y la brea son algunos derivados combustibles mencionados en algunos eventos narrados por la Biblia que provienen del petróleo o las resinas aceitosas de algunos árboles o animales como la ballena. 3. En la coyuntura de la repartición de los territorios dominados por el Imperio Turco Otomano aparece el petróleo como producto en bruto en los pueblos árabes, que sirvió como una base fuerte de la sociedad industrial de Francia e Inglaterra. 4. El conflicto alrededor del petróleo será un elemento fuerte en el contexto del conflicto palestino-israelí que entramos a ver de manera especial en los 3 episodios siguientes. 5. Teniendo en cuenta que todos los conflictos de la tierra se resuelven si tan solo el ser humano reconoce a Dios como creador y sustentador a quien pertenece todo, incluyendo todos estos territorios en conflicto, produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.